Ahora, hermanos, vamos a entrar una vez a la palabra de Dios y vamos a aprender un poco acerca de estar firmes. Cuando hablamos del libro de Gálatas, un libro de doctrina, y aquí el apóstol Pablo está hablando simplemente estar firmes, obstinantes, decidir en dónde debe estar y mantenerse allí. Cuando vemos ahora durante este libro, vemos que los judaizantes, ellos estuvieron persiguiendo al pueblo de Dios. Y muy interesante que ver en la historia de la iglesia, siempre es la religión que está persiguiendo al pueblo de Dios. Siempre son los de religión que están en contra de los que son los creyentes. Y aquí lo vemos, los ateos, los del mundo, no se preocupaban mucho, pero eran los judíos que estuvieron ahora en contra y persiguiendo al pueblo de Dios. Cuando vemos ahí, yo puse un texto de Apocalipsis que está hablando de la mujer ebria de la sangre de los santos. Está hablando allí, luego los teólogos están de acuerdo que representa la iglesia católica, que ahora estuvo matando a muchos creyentes, y eso lo vemos en la historia y lo vemos también en lo que va a pasar en el futuro. Pero vemos ahora que esta manera, estar firmes, aunque va a venir pruebas en la vida, firmes en eso. Hermanos, en esta tarde quiero traer, ya tienen sus notas ahí en las manos, y vamos a entrar luego para aprender rápidamente de lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando hablamos, hermano, primero vamos a ver 3 maneras para estar firmes. 3 maneras para estar firmes. Por eso debemos estar firmes. Por eso, número 1, mantenerse firme en la libertad cristiana. Mantenerse firme en la libertad cristiana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Queremos mantenernos libres. Capítulo número 4, versículo 28 nos dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclavitud con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libertad. Por eso hay que mantenernos firmes en la libertad cristiana. Por eso, hermano, no queremos bajarnos hasta vivir en los lazos. Por eso Pablo explica cómo la esclava y su hijo fueron expulsados, y los creyentes de Gálatas no eran de la esclava, sino de la libre. Por eso, cuando pensamos en eso, inciso A, vemos la posición de nuestra disposición. La posición de nuestra disposición. Estad firmes. ¿Cómo es esta posición? La libertad significa ser libre. La verdadera libertad del creyente en Cristo es cuando ha sido librado de la esclavitud del pecado de la ley. Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de ser libres de lo que era de la ley o de las obras. Por medio de Cristo, los cristianos tienen libertad del pecado y son plenamente aceptados en Cristo. Cuando hablamos de nuestra salvación, somos salvos del pecado. Somos libres de la pena del pecado. Tenemos un futuro brillante en Cristo Jesús. Ahora, en la ley nunca está librado, pero en Cristo somos libres. Ahora, ¿cómo es esa libertad? Debemos estar firmes. Hermanos, si somos libres del pecado, debemos vivir así como si fuéramos libres. Pues hay muchos cristianos que quieren ser cristianos, pero seguir viviendo como si fueran del mundo. Quieren tener las mismas señales, misma actitud, misma manera. Y no estamos viviendo en la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nuestra posición
establece nuestra disposición. O sea, cuando estamos libres en Cristo, nuestra disposición, otra palabra es nuestra actitud cambia. Ahora estamos contentos en Cristo. Estamos contentos con la vida que nosotros tenemos. Romanos 6:18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso Cristo nos libró del poder de la ley por su muerte y resurrección. Y los judaizantes, los que estaban engañando para que volvieran a la esclavitud. Por eso, en pocas palabras, ya hemos visto en ese libro como que ellos, los judíos, querían volver a los cristianos a los ritos de los judíos. Dijeron: qué bueno que son salvos, qué bueno ahora que tienen Cristo en su corazón, qué bueno pero ahora hay que volver a la esclavitud de la ley de antes. Y Pablo está directamente en contra de eso. Si vemos la persistencia de nuestra disposición. Persistente, estad firme, significa perseverar, persistir, mantenerse firme. En otras palabras, mantenerse en su posición. Por eso, persistente. Nada nos va a alterar, nada nos va a cambiar. Nunca vamos a volver a ese pensamiento de antes. En Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. 1 Corintios 16:13, velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Está hablando de estar firmes ahí en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la palabra, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, hay momentos en que debemos ser obstinados en nuestra fe. Libres somos. Ahora, no significa vivir como los del mundo. Significa que vivir en la libertad con lo que Cristo nos ha hecho libres. Yo estoy contento que no necesito vivir como los del mundo. Yo no necesito mi cerveza, eso no es necesario. Yo no necesito mi cigarro o drogas que están en todas partes. En Cristo somos libres. Hable con un drogadicto de la libertad. Pregúntale si están libres. No, están en esclavitud. No pueden tener su propia libertad. Eso es el ejemplo del pecado en nuestras vidas. Hombres que siguen la pornografía están siguiendo en la esclavitud. Somos libres para vivir bien para nuestro Señor, estar firmes en la libertad que Dios y que Cristo nos ha dado. Mantenerse firmes en la libertad cristiana. Número 2, hermanos, mantenerse firmes contra el yugo de esclavitud. Contra el yugo de esclavitud. Versículo número 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de la circuncisión, los judíos eran llamados los circuncidados. Por eso es una referencia de la ley y una señal de la ley que habían hecho. Por eso no está hablando del proceso, más que está hablando de lo que es el lazo de la esclavitud. Y por eso cuando hablamos de nuestra vida, inciso A, vemos la definición de la esclavitud. La definición de la esclavitud. Buena cita de Paul Tripp, yo lo puse en sus notas. Dice: el legalismo humano conduce a la autojustificación. Ahora, lo que significa es esto.
Si está en legalismo, está obediente a la ley y se siente más superior a otros. Eran los judíos en las esquinas orando para que todo el mundo los vieran. Ellos estuvieran dando para que todos estuvieran viendo sus ofrendas. Ellos estuvieran elevándose. Gracias a Dios que no soy como aquel publicano. Vemos ahora que autojustificados. Ahora dice, esta niega la necesidad de la gracia salvadora y habilitadora de Cristo. La justicia humana abraza la más cruel de las mentiras de Satanás, que una persona puede ser justa por obedecer la ley. Si eso fuera cierto, no habría habido necesidad del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso con los que están justificándse, están diciendo no necesito a Cristo. Los que simplemente quieren pedir perdón a Dios para ser salvo, están diciendo no necesito el sacrificio de Cristo. No, Él vino con propósito. Él vino para pagar su deuda. Él es la única puerta, es la única manera para ser salvo. Si no entra por Él, no puede entrar. Y por eso vemos que ellos trataron de justificarse. Esa misma actitud existe hoy en día. Claro, lo vemos en la Iglesia Católica. Claro, lo vemos en las sectas que están tratando de mantener su salvación, pero hasta que también a veces dentro de nuestras propias iglesias, cuando están rodeando la sangre de Cristo. Ser salvo es sencillo, pero va a través de Cristo. Si no pone la fe en Cristo, si no le acepta como su Salvador, no tiene la salvación. Tristemente, hay muchos que profesan, pero no ponen a Cristo en el asunto, viven engañándose en la salvación, porque solo viene en ese precio pagado y aplicado a ti mismo en el momento de la salvación verdadera. Por eso hay que recordar, Cristo es la clave. La ley nos pone como esclavos. La ley, los 10 mandamientos, no están mal en sí. Pero hablamos que el motivo es lo que hace la diferencia. Una pregunta. ¿Está mal matar? ¿Está mal robar? ¿Deberíamos contar mentiras? ¿Deberíamos cometer adulterio? Cuando empieza a pasar por la ley, los 10 mandamientos, va a haber, estoy de acuerdo con ese. También estoy de acuerdo con ese. Sí, lo debo hacer. Los 10 mandamientos no es la cosa que está mal, sino que es la aplicación de los 10 mandamientos. Los que los obedecen para estar bien con Dios están entrando equivocadamente. En Cristo queremos vivir lo que está en esa ley. Dice la Biblia en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Es la diferencia. Nosotros estamos en obediencia a la misma cosa. Hay una historia de una mujer. Esa mujer se casó con un hombre muy exigente. Él estuvo demandando mucho. Él le dio una lista. Yo quiero que te levantes a tal hora. Quiero que hagas mi desayuno a tal hora. Quiero comer de tal hora. No quiero algún tipo de lonche. Quiero comida completa. Yo quiero que limpies la casa. Y luego le dio una lista cuando se casó. Y la pobre mujer estuvo ahí en ese tipo de esclavitud en su vida. Ella estuvo atento a esas necesidades. Pero él siempre enojado, siempre demandando más. Y así vivía esa mujer. Y en esa historia murió el hombre. Y por fin ella pudo respirar un poco. Y luego más adelante ella volvió a casar.
Y cuando volvió a casar, se casó esta vez con un hombre muy amoroso. Un hombre cuidándole con detalles, comprándole regalos, cuidándole. Y su vida totalmente diferente. Y algún día estuvo viendo y limpiando la casa cuando llegó y encontrar la lista del primer esposo. Y cuando empezó a ver la lista del primer esposo, ella empezó a ver que estoy haciendo esto. Y cosa tras cosa tras cosa estuve haciendo. Pero el motivo era muy diferente. Cuando está bajo la esclavitud, aunque está siendo correcto, no es algo que nos ayuda, nos agrada. No es algo que nos pone en una buena posición. Pero por el amor hacemos lo mismo. Pero por la dirección totalmente diferente. Por eso vemos, hermanos, en inciso B, la deuda de la esclavitud. Cuando hablamos de esa deuda de la palabra, de esclavitud, quiero hablar de una palabra. Esa palabra que dice Pablo en versículo número 3. Dice otra vez, testifico. Muy importante esa palabra, testifico. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo estoy testificando. De lo que estoy diciendo, de lo que estoy enseñando, es algo que yo lo sé. Ahora vemos rápidamente, yo puse los textos aquí. Dice de Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy el mejor religioso que hay. Yo he hecho todo. Yo he guardado todo. Yo testifico. Así era yo, igual como están diciendo. Y luego en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y luego dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo. Por eso el mismo, que era religioso como puede ser. Pero ahí está él participando en la muerte de Esteban. Como dije ahorita, es la religión que nos persigue más que los del mundo. Por eso vemos aquí que lo que testifico. Ahora dice ahí en Hechos 9:3, 3 al 6, nomás voy a leer aquí cuando dice, él oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos ahora que Pablo dice, yo testifico. Lo que estoy diciendo, yo lo sé. Yo hice todo lo que hubo en la religión. Yo vivía una vida ejemplar. Yo estuve en la ley hasta lo máximo. Pero de nada me sirvió, porque encontré a Cristo quien cambió mi vida. Yo testifico. Como misionero, quiero nomás enseñar unas fotos que tengo aquí en esta tarde, unas fotos de lo que Dios hace con nosotros. Yo testifico. Cuando nosotros estamos obedientes a la palabra de Dios y nosotros ofrendando a la obra misionera, ahí fue la iglesia que inicié ahí en Guerrero. Ahí soy yo un poco más joven que ahora mismo, ¿verdad? Pero ahí estoy predicando ahí, la congregación, una escuelita bíblica. Está mi hijo, siempre era payaso ese hijo, pero ahí estuvo en su traje, y los niños que estuvieran adentro y muchos adultos también, otros bautizando, a veces ahí en los ríos y luego siguiendo, buscando esos pueblos, ahí cruzando como sea, predicando otra vez ese joven que está allá, y luego predicando a los que estuvieron interesados en la palabra de Dios. Podemos seguir la siguiente foto. Esa fue la última. Mejor, ¿verdad? Esta. Pero ¿qué estoy diciendo? Testifico. Un misionero que enviamos deja algo atrás. Hay unos hoy en esta tarde estudiando, aprendiendo de Dios. Sigan adelante. Testifico que lo que hacemos, hermano, no es en vano. Pablo estuvo diciendo, no, lo que estoy diciendo es la verdad. Mi vida cambiada, transformada.
Cosa que pasó conmigo. Es igual lo que pasó con nosotros aquí en esta época. Es lo que está pasando con la vida que nos prestamos a nuestro Señor. La ley. Puse ahí en sus notas, la ley es capaz de condenarte. La ley es incapaz de salvarte. Solo puede condenar. Si quieres guardar la ley, guárdalo. Guárdala y vas a ser condenado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de su carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso, hermanos, hablamos de lo que es nuestra vida. Vemos ahí en versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos la fe, la esperanza y la justicia. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando están desconectados de Cristo, cuando depende de la ley, simplemente está haciendo el sacrificio de Cristo inválido. No sirve en su vida. Pablo testifica: yo vivía esa vida, yo intenté obedecer la ley, yo estuve tan adentro matando a los cristianos, yo estuve en camino a Damasco a llevar preso a los creyentes. Por eso Pablo está diciendo: así fue mi vida. Mantenerse firme en la libertad cristiana, mantenerse firme contra el yugo de esclavitud. Número 3, hermanos, mantenerse firme con la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación. La esperanza por el Espíritu. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Qué es la esperanza de justicia? Esperanza y justicia, en otras palabras, esperanza y salvación. Esperanza de estar con Él. ¿Quién? Por el Espíritu Santo que es a nosotros. Me gusta mucho, hermanos, estos versículos de Efesios 1. Dice: Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros en las bodas hispanas usamos las monedas llamadas arras. Ahora, su símbolo para católicos es una cosa, pero para nosotros las arras representan el Espíritu Santo, quien fue dado a nosotros como la herencia adquirida. O sea que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna por el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Yo lo siento. Él comunica conmigo. Cuando estoy orando, siento su presencia. Aquí en la iglesia, hermanos, es diferente aquí que en un partido de fútbol. Cuando estamos aquí, el Espíritu Santo está dando comunión con nosotros. Por eso, en eso, hermanos, eso es lo que sentimos, eso es lo que sabemos. Sabemos que Él vive en nosotros. Es la esperanza de la vida eterna. Por las arras que nos fue dada. Si ve, hermanos, la esperanza por la fe. La esperanza por la fe. En versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso la esperanza por la fe que obra por el amor. El amor, hermanos, tiene obras y no palabras. Cuando hablamos del amor, es lo que hacemos. Cuando hay un conflicto en un matrimonio y estoy hablando con la pareja, muchas veces el daño no está en las palabras, sino está en los hechos. Y muchas veces
pensamos que yo simplemente le pido perdón y debe borrar todos los hechos que he hecho. No, el amor son los hechos, no la palabra. Jesús, te amo y le robo. Jesús, te amo y vivo como los del mundo. Jesús, te amo, sigo en vicios. Jesús, te amo, sigo en desobediencia. Jesús, te amo, sigo en pornografía. Jesús, te amo, sigue en lo que ofrece el mundo. No. Dios no es tonto. Esas palabras no significan nada. Igual en un matrimonio que el hombre, ¿cómo te amo? No. Esas palabras no funcionan, menos que tienen los hechos que las acompañan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Usa esa palabra y muchas veces esa palabra está dura, aborrecer. No, yo no aborrezco a nadie. No. Ama, hay uno u otro. No hay nada en medio. No llega a su casa en esa tarde y dice a su esposa, te tolero. Quiero que te sientas bien querida, te tolero. Estoy aguantándote. Otro día más de prisión, pero aquí estamos juntos. Y ella va a decir, bueno, yo te voy a preparar tu comida preferida. No, hermanos, nosotros sabemos la diferencia. Muchas veces necesitamos hacer algo para mostrar ese amor. Necesitamos recordar y ayudar unos a otros. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando hablamos del amor, es parte del espíritu, del fruto del espíritu. Versículo 23, 22 está hablando de eso, el amor que tenemos. Pues hermanos, vamos a concluir esta tarde pensando que nosotros ahora tenemos el mandato: estad firmes. No me muevo, no voy a cambiar, voy a depender del Espíritu Santo en mi vida, voy a depender de mi fe en Cristo. Voy a esperar su venida. Pues claro, yo quiero vivir lo que digo, pero no hago para hacer, sino que yo hago por lo que soy, un creyente en Cristo Jesús.